Ahora en esta tenemos una ecuación con fracciones. Entonces con fracciones porque vean que en los denominadores, a pesar de que decimos que hay varias fracciones, en el denominador de ninguna de las fracciones tenemos la variable x. Entonces la última se puede escribir sobre 1 para ponerlo como fracción, pero decimos que es una ecuación con fracciones, no fraccionaria, porque las letras m y n son parámetros, son números. Entonces lo que hacemos es buscar un común, factorizar los denominadores. Como no tenemos nada que factorizar, simplemente vamos a poner un común en ambos lados. Y ese común va a contener todos los factores distintos en un solo denominador. Entonces decimos m es un número, pero expresado como una letra. El segundo denominador es n, entonces agregamos la n, no es igual a m. La tercera fracción tiene m y n, ya están m y n en el denominador común. Y la última fracción tiene un 1. 1 siempre está contenido, entonces ese sería el denominador común. Si ya tenemos el común a un lado, al otro lado lo copiamos igual, mn. Y ahora vamos con los numeradores de esta equivalencia. Entonces tenemos que se copia el numerador así como aparece, x más m, y se multiplica por la división de denominador entre denominador. Entonces vean que la m se repite, la que hace falta es la n, entonces se multiplica por esa que hace falta, que es n. Vamos con el siguiente, menos, sigue el siguiente numerador. Aquí hay que tener cuidado porque ese signo menos que está al frente no es solo de la x, es de todo. Entonces uno dice x más n. Y se multiplica por, tenemos mn y tenemos acá n. Entonces n ya está, el que hace falta es m, ponemos por m. Al otro lado de la igualdad ponemos el numerador que está por acá, m2 más n2, y tenemos que su denominador es mn. Entonces al dividir mn entre mn vemos que son iguales, entonces no hace falta nada, no hay que agregar nada. Es multiplicar por 1, pero no hace falta ponerlo, simplemente queda el mismo numerador. Ahora menos 2, que sería el último numerador, y al dividir mn entre 1, perdón, decimos que hacen falta ambos, entonces ponemos mn. Una vez que ya tenemos los numeradores, lo que hacemos es eliminar esos denominadores que son comunes. Entonces, como está balanceada la ecuación, queda sin los denominadores en términos de los numeradores que tenemos acá. No se aplica restricciones. ¿Por qué no hay restricciones? Porque no hay variable x en ese denominador. Ahí es donde está la diferencia entre una ecuación fraccionaria y una ecuación con fracciones. Entonces lo que hay que hacer ahora es expandir cada término que se enfrente en paréntesis al paréntesis de su expresión, y hay que tener cuidado con este signo menos en la segunda expresión, porque ese menos va a cambiar el signo de todo lo que quede distribuido en ese numerador, y sería entonces x por n, xn, m por n, mn. Acuérdense tratar de ponerlo siempre en orden alfabético, es más sencillo. Luego decimos x por m, xm, bueno, aquí lo estoy poniendo con la x al frente, pero se acostumbra a ponerlo en orden alfabético. X por m, xm, con un menos, sería menos xm, y n por m con un menos, que les decía el del frente, quedaría menos mn, igual a, tenemos en este otro paréntesis que es por 1, entonces queda igual m2 más n2, y finalmente 2mn. Ahora, ¿quiénes tienen variable x? Este tiene x y este tiene x. Este mn menos mn son iguales y opuestos, se pueden eliminar. Entonces del otro lado igual no tenemos ninguno con variable x, entonces lo que hay que hacer es despejar la x de esos dos que quedan en el lado izquierdo. Como ambos tienen x, se puede sacar ese x a factor común y nos queda entonces n menos m, y al otro lado tenemos m2 más n2 menos mn. Acá tenemos una expresión que es cuadrática,
tenemos un m al cuadrado y un n al cuadrado, y uno de los términos tiene m y n, entonces uno trata de acomodarlo en el orden que el que está combinado está en medio de los tres términos. Entonces uno dice m a la 2 menos 2 mn más n a la 2, y esto para factorizar esa expresión del lado derecho y ver si se puede simplificar más la expresión. Siempre traten de factorizar. Esto se trata de factorizar para llegar a una respuesta simplificada. Entonces decimos que m por m es m al cuadrado y n por n es n al cuadrado. Si multiplicamos en cruz, esto sería m por n mn y m por n mn. Al sumar esto nos da 2mn y tiene que ser menos 2mn. Entonces, igual como vimos en un caso anterior, lo que uno puede hacer es multiplicar menos por menos, que sigue siendo más, está de este lado, y lo que hacemos es que las multiplicaciones quedan negativas y menos mn sería menos 2mn, que es lo que tenemos en el número del medio, y los factores serían m menos n y m menos n. Es el mismo factor dos veces. Entonces tenemos x n menos m, y al otro lado igual tenemos m menos n por m menos n, que sería m menos n dos veces. Y lo que hacemos es despejar la x diciendo x es igual a m menos n al cuadrado entre n menos m, que es el factor que está con la x. Y acá podemos ver que los factores no son iguales, pero ambos tienen m y n. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno es volver a expandir eso que se simplificó como m menos n al cuadrado, y uno dice m menos n por m menos n entre n menos m. Y uno de los dos factores que están en el numerador puede sacar un signo menos a factor común. Entonces, por ejemplo, en el primero podemos decir que eso sería x igual a menos, sacamos el signo menos al frente, entonces cambiamos el signo del m y del n, entonces sería menos m más n, porque está sacando un menos a común, y m menos n sería el otro, y todo entre n menos m. Y si observan, menos m más n en este primer factor y n menos m en este factor son factores idénticos, y lo que uno hace cuando son factores idénticos es simplificar. Tienen que estar multiplicados los términos para poder simplificar, y la respuesta sería x igual a menos m menos n, que si uno distribuye ese signo menos al paréntesis nos va a quedar x igual a menos m más menos menos es más n, que ahí está bien, pero se acostumbra a poner el positivo al frente. Entonces, ¿cómo podrían ver la solución de esto? N menos m, y ahí ya estaría simplificada al máximo. Entonces, conjunto de solución de este ejercicio sería n menos m. Acá lo que tienen que tener cuidado es que siempre hay que tratar de factorizar. Entonces uno trata de factorizar todo al máximo y siempre tiene que buscar uno como equivalencias, con este caso que le dimos vuelta a los símbolos, a los signos, buscamos que hubiera un factor idéntico en un numerador y un denominador para poderlos cancelar, y siempre que simplifique ahí al máximo pueden ya dar la respuesta así como aparece. Entonces no se acostumbra a la respuesta, por ejemplo, como está aquí, que no está mal, pero uno tiene que tratar ahí de simplificar siempre al máximo. O sea, siempre se pide de sus respuestas simplificadas al máximo. Y en este otro ejercicio tenemos x más a entre 3 igual a x menos b a la 2 entre 3x menos a más 3ab menos 3b al cuadrado entre 9x menos 3a. En este caso tenemos fracciones, y sí es una ecuación fraccionaria, porque vean que tenemos variable x en al menos un denominador. Entonces ahí la diferencia con el anterior es que sí tienen que sacar una restricción. Ese es el cuidado que hay que tener en este tipo de ecuaciones. Entonces tenemos primero que factorizar todo para poder continuar con un denominador común. Entonces primero decimos x más a
entre 3. No hay nada que hacer ahí. Igual a, tenemos x menos b a la 2. Y en el denominador no se puede factorizar nada, queda igual 3x menos a más. Y en el que sigue tenemos 3ab menos 3b al cuadrado, que aquí sí hay factores comunes, pero la idea es factorizar los denominadores. Los numeradores todavía no. Los denominadores los ocupamos factorizar para poder buscar ese denominador común en la ecuación. Y acá tenemos que el 9 y el 3 tienen un 3 como común. Entonces nos queda que sale ese 3. 9 entre 3 sería 3x menos el 3 y el 3 se dividen, es 1, queda. Y eso sería ya la factorización de todos los denominadores de esta fracción, de esta ecuación. Ahora tenemos a ambos lados una fracción donde vamos a poner el común. Entonces iniciamos con cada denominador que sea distinto. Entonces 3, ponemos un 3 por acá. Luego tenemos 3x menos a. El 3 no es el mismo 3 que ya sacamos, porque el factor es distinto. Primero era 3 y este es 3x menos a. Entonces se agrega 3x menos a. Luego tenemos 3, que ya está. 3x menos a, que ya está. Entonces ya no se repite. Este último factor ya está contenido en el que pusimos en el denominador. Entonces ya tenemos el común. Ahora lo que hacemos es copiarlo del otro lado de la igualdad. 3x menos a. Y vamos con los numeradores. Los numeradores era entonces poner cada numerador, en este caso x más a, y multiplicarlo por lo que le hace falta para que sea el denominador común, o lo que uno hace es dividir denominador entre denominador, hemos dicho. Entonces como el 3 ya está, se tapa el 3 y el que hace falta es este factor, entonces uno lo agrega, 3x menos a. Ya tenemos el igual, estamos en la igualdad, vamos al otro lado, tenemos x menos b al cuadrado, entonces decimos x menos b al cuadrado. Tenemos que su denominador es 3x menos a, y en el común tenemos 3 por 3x menos a. Entonces al dividir este entre este, tenemos que el 3x menos a ya está, se cancela, queda un 3. Entonces se multiplica por 3. Y más el último factor que tenemos, 3ab menos 3b a la 2. Y al dividir el denominador común entre el denominador de esa fracción, tenemos que, aquí estamos, que 3 y 3 ya son iguales, 3x menos a y 3x menos a ya son iguales, entonces no hace falta nada, no hay que multiplicar por nada, o si quieren por 1, que es el común. Ahora aquí es donde ya uno elimina los denominadores, pero cuando eliminamos denominadores aplicamos las restricciones. En este caso solo hay una restricción, porque solo hay un factor que tiene la variable x. El 3 es una constante, no se considera como restricción. Entonces decimos que 3x menos a no puede ser 0. O sea que 3x es a, o no puede ser a más bien, y x no puede ser a tercios. Una vez que tenemos eso, eliminamos denominadores y vamos a cuidar que en la solución no nos pueda dar a entre 3. Parece un 9, pero es una a entre 3. Entonces vamos a los numeradores y los vamos a expandir. Entonces voy a copiarlos al otro lado. Entonces decimos aquí que al distribuir los paréntesis, x por 3x es 3x a la 2. X por menos a x. A por 3x más 3ax. Y a por menos a al cuadrado igual a. Tenemos acá una fórmula notable, la segunda. Entonces decimos que hay un 3 que multiplica a, y expandimos esa fórmula notable, que sería primero al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda, que sería xb, pero no puede poner bx como dijimos en orden alfabético, más la segunda al cuadrado, más el último paréntesis que es más 3ab
menos 3b al cuadrado. Y aquí lo que tenemos que hacer es despejar la variable x. Vean que al hacer la fórmula notable, acá terminaba ese paréntesis, hay que cerrarlo ahí. ¿Por qué? Porque este 3 hay que distribuirlo a cada término. Entonces nos quedaría 3x2, tenemos menos ax más 3ax, sería menos 1 más 3, serían 2ax menos a la 2. Al otro lado al igual tenemos 3x2, ya distribuyendo, menos 3 por 2, 6bx, más 3b2, más 3ab, menos 3b a la 2. Si podemos sumar algo ahí para simplificar, lo simplificamos. Podemos ver que 3b2 menos 3b2 son iguales y opuestos, se nos van a cancelar. No tenemos nada más que se nos cancele. Tenemos que 3x2 y 3x2 son iguales y están a ambos lados del igual. Entonces cuando uno tiene algo así, una igualdad, cuando está el mismo término en ambos lados y con mismo signo, uno puede eliminarlos. ¿Por qué? Porque al pasar, por ejemplo, este al otro lado pasa a restar y sería 3x2 menos 3x2. Entonces siempre que sean iguales a ambos lados se pueden eliminar. Nos está quedando entonces 2ax menos a cuadrado menos 6bx más 3ab. Entonces los que tienen x son este de acá y este de acá. Entonces dejémoslos de este otro lado. Y los que son constantes vamos a pasarlos para la derecha. Entonces decimos 2ax más 6bx igual a 3ab que está por acá. Y el menos a cuadrado va a sumar más a cuadrado. Ahora viene la parte de simplificación. Acá ambos tienen x. Lo que nos interesa es sacar esa x a común. Entonces nos queda 2a, a pesar de que hay más términos que se pueden sacar como común, como que ambos tienen mitad. Pero como queremos despejar x, dejémoslo así por ahora. Y acá tenemos que ambos tienen a. Entonces siempre que podamos factorizar, les dije factoricemos. Sacamos a y nos queda 3b más a. Ahora, para despejar x, yo voy a pasar este factor a dividir al otro lado. Entonces sería, pasamos este a dividir. Entonces x va a ser igual a por 3b más a entre 2a más 6b. Y ahora sí, tratemos de factorizar para ver si nos queda algún factor que sea común, que sea igual. Entonces tenemos este 2 y ese 6 que sale un 2 como común. Nos va a quedar entonces a por 3b más a entre un 2 que sale como común y quedaría en el factor a más 6 entre 2 queda 3b. Y si observamos 3b más a y a más 3b, a pesar de que están en otro orden, son iguales. Entonces cuando son iguales los factores, decimos se cancelan. Y nos está quedando que x es igual a medios. La solución de esta ecuación sería a medios, pero nos está faltando considerar algo, y fue lo que vimos al inicio, la restricción. Dijimos que la restricción es a tercios. Entonces no podemos tener a tercios como solución, pero como acá tenemos a medios, no se restringe. Entonces mucho cuidado con eso. Si hubiera sido a tercios esta respuesta, la solución es conjunto vacío, pero en este caso queda a medios como solución. Y esto sería. Entonces, sé que esto es un poco lleno de detalles, pero por eso les puse al inicio, tienen que recordar los tipos de factorización: factor común, agrupación, diferencia de cuadrados e inspección. La inspección, vamos a ver, teníamos uno ahí por inspección, a ver si era el caso, y les digo un detalle que pueden ustedes usar cuando se topen con una de estas en una expresión literal. Entonces vamos a ver, en una que me aparecía, por ejemplo, teníamos en esta decía 9a2 menos 6ab más b2. Vamos a copiarla. 9a2
menos 6ab más b a la 2. Entonces yo les dije que por inspección se puede hacer, pero les he dicho también que con calculadora uno puede simular una factorización. ¿Y cómo hacemos eso? Uno lo que va a hacer en este caso, como tenemos letras A y letra B, entonces vamos a decir, bueno, vamos a mantener una de las dos, la primera simplemente para hacer el cálculo. Entonces si uno mantiene la primera, uno que dice 9a2 menos 6, mantiene la primera y escondemos la segunda. Esconderla significa nada más que la vamos a tratar de quitar ahí de la expresión y nos quedaría en lugar de la 2 un 1. ¿Por qué? Porque ella tiene un 1 al frente. Entonces si uno tiene la expresión 9a2 menos 6a más 1 y uno supone que eso es una ecuación, uno pondría esto igual a 0. Entonces en la calculadora, ¿qué es lo que hace uno? Haciéndolo en términos de a. Vean que la a es como decir x. 9x2 menos 6x más 1, pero lo tenemos como a. Uno igual dice, depende de la calculadora que tengan, yo tengo la viejita, modo 53. Y metemos los valores 9, menos 6 y 1. Entonces uno dice a es 9, b es menos 6 y c es 1. Entonces eso me da como soluciones x, en este caso a, recuerden que no es x, es a es igual, y me dice que un tercio, pero acá es donde tienen que tener cuidado lo que yo les decía en la calculadora, solo dice x, si uno a otro igual, vuelve al valor de a, o vuelve a la expresión ABC, entonces significa que los dos factores tienen que ser iguales, en caso de que uno tenga una cuadrática, entonces un a va a ser eso, y el otro a va a ser eso mismo. Ahora, escondimos la variable b para poder hacer eso. Lo que tenemos que hacer ahora para poder terminar la simulación es agregar esa b de este lado de la ecuación, o sea, en la igualdad. Uno lo vuelve a agregar y lo que hace es, si le queda una fracción, el que está dividiendo, que es en ambos casos el mismo, pasa a multiplicar. Entonces en ambos pasa a multiplicar. ¿Y qué nos quedaría ahí? En este nos quedaría 3a igual b, y en este lo mismo, porque son iguales, 3a igual b. Pero como tenemos que dejar todo a un lado igualado a 0, entonces el b que está acá positivo va a ir negativo, este también va a ir negativo. Entonces los factores son 3a menos b ya igual a 0, y el otro es 3a menos b también ya igual a 0. Entonces los dos factores, que son este de acá y este de acá, serían los que uno pone acá debajo de la expresión. Entonces uno va a decir que la expresión en realidad es esta, que la expresión sería 9a2 menos 6ab más b a la 2. Si uno escribe 3a menos b, que es el primer factor, y 3a menos b, que es el segundo factor, uno multiplica en cruz y debería obtener el valor del medio. Ven que 3a por menos b es menos 3ab, y 3a menos b es menos 3ab. Si uno suma eso, menos 3 es menos 6ab. Entonces ahí está el valor del medio. Entonces esto es la simulación que uno hace para poder encontrar la factorización de esa expresión. Entonces en realidad se ve un poquito largo, pero es algo muy sencillo. Lo que uno hace es tomar la expresión y quitarle la segunda variable si es que tiene. Si no, simplemente lo trabaja desde aquí. Le debe llegar a algo que sea cuadrático. Algo x2 más algo x más una constante. En la calculadora uno encuentra las soluciones, que serían esta y esta. Y si son iguales, uno sabe que los dos factores tienen que ser lo mismo. Si son distintos, uno hace para cada factor lo que desplegamos nosotros, pero va a tener un valor distinto de factorización. Entonces, una vez que uno ya tiene esas soluciones, uno, si tenía la segunda variable, la agrega al final. Eso es lo que hay que hacer, tener cuidado con eso, agregar al final y despejar igualando a 0. Entonces, una vez que uno llega ya a esta expresión, uno dice, este es un factor y este es el otro. Entonces, lo que uno hace es copiarlos, como son los mismos, en este caso dos veces, uno dice 3a menos b al cuadrado, que es dos veces lo mismo. Es una forma de simplificar las expresiones que son de tipo cuadrático. Entonces, para que lo consideren, tal vez les puede ser de ayuda ahí a la hora de simplificar.